Dios bendiga, Dios les guarde, gloria al Señor. Le habla su amigo, hermano, gloria al Señor, Pastor José Ramos, de la iglesia Plantado por Dios, aquí en Kissimmee, Florida, gloria al Señor. Y quiero compartir con ustedes en esta preciosa hora, esta exposición de la palabra. Yo quiero que usted me acompañe en esta hora a Juan capítulo 10, versículo del 9 al 11. Juan capítulo 10, gloria al Señor, versículo del 9 al 11. John chapter 10, verse 9 to 11. John chapter 10, verse 9 to 11. Gloria al Señor. Y esta hora, gloria al Señor, vamos a leer la misma. Si usted tiene una Biblia, gloria al Señor, la tiene guardada, yo le pido, gloria al Señor, ya que la saque. Vamos a leer la palabra. Yo le invito a sentarse a la mesa, gloria al Señor, a leer la misma. La palabra se lee en el nombre del Padre, gloria al Señor, del Hijo y del Espíritu Santo, gloria al Señor. Amén. Dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos. Bendecimos tu nombre, gloria al Señor, en esta preciosa hora, dándote gracias, Padre mío, Señor, por tu palabra. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que tú sigues haciendo con nosotros. Pero te pedimos, Dios mío, Señor, que en esta hora pases un carbón encendido en nuestros labios, Señor, y que seas tú exponiendo la palabra en esta hora, que no seamos nosotros, que no sea nuestra propia carne, Padre mío, Señor, sino que sea de tu Espíritu Santo, Padre amado. Señor, te damos gloria y honra, porque solamente la gloria y la honra te pertenece a ti. En el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Quiero empezar, gloria al Señor, esta maravillosa palabra que el Señor nos ha regalado para compartirla con ustedes, gloria al Señor, aleluya, en esta preciosa hora, ¿verdad? Día de Padre, gloria al Señor. Felicitamos en esta hora todos los padres, gloria al Señor, aleluya, que nos sintonizan, que conocemos, gloria al Señor, aleluya, pastores que conocimos de mi parte, gloria al Señor, y la parte de nuestra iglesia, Plantado por Dios. Les felicitamos en esta hora. También reciban saludos, ¿verdad?, de nuestro pastor Jonathan Fontané y Yomari Fontané, y de mi amada esposa Lilibet Medina, gloria al Señor. Y queremos empezar en esta hora, gloria al Señor, con esta palabra maravillosa. Pero en este capítulo, gloria al Señor, me llama la atención porque Jesucristo le está hablando directamente, gloria al Señor, aleluya, a los pastores. ¿Qué pasa? Y es un mensaje prácticamente, gloria al Señor, que tenemos que llevar nosotros al pie de la letra. Un mensaje, gloria al Señor, aleluya, que prácticamente tenemos que conocer y tenemos que entender que Él es el buen pastor y que sin Él no somos nadie. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, gloria al Señor, yo quiero empezar, ¿verdad?, con una corta historia. Una corta historia, gloria al Señor, de este jovencito. Este joven, gloria al Señor, aleluya, que simplemente se crió con su madre, pero sin su padre. Que perdió a su padre a la edad de 10 años. Pero ¿qué pasa? Me llama la atención porque cuando miramos esto, este jovencito, gloria al Señor, se cría juntamente con su madre, pero su tío es el que toma la responsabilidad de padre y ayuda a su hermana, ¿verdad?, en criar a este hombre, este joven. ¿Qué pasa con esto? Este tío
que prácticamente toma la posición de padre, asumiendo una responsabilidad, gloria al Señor, aleluya, que no le corresponde a él. Una responsabilidad prácticamente que simplemente él es el que está asumiendo la responsabilidad de padre en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando miramos bien, este hombre empieza a enseñarle a este joven lo que es el trabajo, lo que es saber trabajar, lo que es tenerle amor al trabajo, lo que es hacer las cosas de corazón, con amor, para que entonces, gloria al Señor, aleluya, pueda entender el joven de qué se trata la vida. ¿Qué sucede? Cuando miramos esto, miramos la palabra del Señor, porque Dios aún así le enseña a cada uno de nosotros a cómo trabajar en sus caminos, cómo llevar, ¿verdad?, esta palabra a otros lugares, enseñándonos, así como este hombre asumió esa responsabilidad, así Dios asume la responsabilidad en cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Cuando este hombre, gloria al Señor, prácticamente toma esta responsabilidad y empieza prácticamente a obrar de una manera poderosa en este joven y empieza a enseñarle lo que es el trabajo y lo que es, ¿verdad?, tener, ¿verdad?, saber lo que es el valor al dinero y enseñarle prácticamente a él todas estas cosas, vinieron a tomar en su vida algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estaba enseñando, estaba, ¿verdad?, sembrando una semilla en su corazón para que en un momento dado esa semilla pudiera germinar, pudiera crecer y este joven pudiera ser alguien, ¿verdad?, especial, pudiera ser alguien, un hombre de bien, un hombre, ¿verdad?, que pudiera ser alguien poderoso, alguien que pudiera entender las cosas en otra forma. ¿Qué pasa? Cuando miramos bien, este jovencito, ya un poquito más crecidito de edad, en unos 17 años, 18 años prácticamente, empezó, gloria al Señor, aleluya, a hacer cosas, gloria al Señor, aleluya, que no tenía que hacer. Pero me llama la atención porque prácticamente él sigue haciendo, gloria al Señor, aleluya, el trabajo del Padre. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, este jovencito ya tenía que tomar una responsabilidad porque había cometido un error que prácticamente muchos jóvenes hoy en día cometen. Este joven cometió un error prácticamente y ya lo que hacía antes ya no podía hacerlo porque tenía una responsabilidad muy grande en sus manos que tenía que trabajarla. ¿Qué pasa con esto? Cuando miramos esto bien, miramos a este joven, gloria al Señor, aleluya, que prácticamente ahora lo que su tío le había enseñado a valorar, tenía que ponerlo en acción. Calmadora. Y cuando miramos esto, vemos la palabra del Señor, porque entonces así mismo Satanás, gloria al Señor, aleluya, empieza a poner cosas en nuestra mente para que entonces nosotros, como hombres y mujeres de Dios, nos apartemos de lo que es el propósito de Dios. Para que entonces nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tengamos tantas cosas en nuestra mente que empecemos, gloria al Señor, aleluya, a echar hacia un lado a Dios. Pero me llama la atención porque cuando miramos esto, este jovencito prácticamente empieza a asumir una responsabilidad por un error que él había cometido, por un error que prácticamente él sabía que lo había hecho mal, pero entonces dijo: yo asumo mi responsabilidad. Y ese es el tema en esta preciosa hora, asumiendo mi responsabilidad. Palabra fuerte que a muchas personas no les gusta. Cuando uno le habla de responsabilidad a las personas sí que son bien irresponsables. Gloria al Señor. Y les duele cuando uno les dice que aún así están haciendo las cosas mal, pero son unos irresponsables. Aleluya. A la gente le molesta. ¿Qué pasa?
Aún así la palabra nos enseña que tenemos que ser responsables con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Aún así la palabra nos enseña que hubieron hombres y mujeres de Dios que se les puso una responsabilidad en sus manos y tuvieron que trabajar la misma. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, me llama la atención porque la primera persona que me viene a la mente es este pasaje bíblico de José. Y cuando miramos esto, José es la persona que prácticamente era un soñador, simplemente un jovencito, un joven que soñaba y quería comunicarle ese sueño a sus hermanos de una forma sencilla, pero con un trasfondo poderoso. ¿Qué pasa? Cuando miramos bien esto, José es vendido por sus hermanos simplemente porque él era especial, porque él era, como uno dice, el nene de la casa, porque él era, gloria al Señor, aleluya, el que se le daba todo. Pero no sabían que lo especial que él tenía venía de parte de Dios. ¿Qué pasa? Aún así, gloria al Señor, aleluya, sus hermanos lo venden. Y sabemos, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, y hemos leído y hemos escuchado mucho, ¿verdad? Este capítulo y estos versículos donde dice que sus hermanos lo venden por 20 piezas de plata. Y cuando dice que lo venden por 20 piezas de plata, dice la palabra, gloria al Señor, aleluya, que aún así, gloria al Señor, aleluya, él cae en las manos de Potifar. Gloria al Señor, oficial de Faraón. Y cuando él cae en las manos de Potifar, oficial de Faraón, gloria al Señor, él cae en gracia. Aleluya. Y así, gloria al Señor, aleluya, hay muchas personas que prácticamente le hacen la vida de cuadrito o hacen lo que sean, pero la gracia de Dios está sobre él. Y prácticamente Dios está con él. Y hayan gracia en los ojos de la persona. Y aún así la gente se molesta por eso. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, vemos, gloria al Señor, aleluya, que aún así, estando en la casa de Potifar, el enemigo se quiere levantar. Pero entonces, gloria al Señor, aleluya, cae en la cárcel. Pero mire bien, si aún así, Jehová aún seguía con él, que halló gracia en el jefe de la cárcel. ¿Qué pasa? Aún así, en el principio, José asumió la responsabilidad que se le puso en la casa de Potifar. Pero entonces ahora está asumiendo su responsabilidad, gloria al Señor, aleluya, en la cárcel. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, este hombre está en la cárcel y aún así, aleluya, está, gloria al Señor, diciendo a las personas que están ahí los sueños que están pasando, las definiciones de cada sueño que ellos tienen. Pero ¿qué pasa? Cuando estas cosas pasan, me llama la atención porque vemos a este hombre que está ahí soñando. Y uno sueña una cosa y el otro sueña otra. Y él viene y le dice cada uno los sueños. Pero entonces entra y cae en las manos, gloria al Señor, aleluya, de Faraón. Porque entonces él tiene un sueño y él quiere a alguien que se lo describa. Pero entonces, aún así, Jehová sigue cayendo o poniéndole en gracia en esa forma. Porque entonces halló gracia en los ojos de Faraón. Y Faraón lo pone por encima de todo el mundo. De todo el mundo. Pero aún así, al principio, estuvo con Potifar. Y él asumió su responsabilidad. Pero también estuvo en la cárcel. Y aún así asumió su responsabilidad.
Pero ahora tenemos un cargo más grande. Tenemos una posición más grande. Tenemos, gloria al Señor, aleluya, todo lo que queremos en nuestras manos porque estamos en una posición más grande. Y seguimos asumiendo nuestra responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Así es mucho hoy en día. Que mientras más posiciones tienen, las posiciones se les suben a la cabeza. Y cuando las posiciones se les suben a la cabeza, gloria al Señor, y empiezan a tratar a las personas mal. Simplemente porque tienen una posición, porque se creen que son mejores que otros. Gloria al Señor, aleluya. Porque tienen estudios más que otros. Porque saben leer más que otros. Porque tienen mucha palabrería más que otros. Pero ¿qué pasa? La humildad, gloria al Señor, aleluya, y la gracia de Dios son los que hacen que uno caiga en gracia. Aún así, donde esos que no quieren que uno caiga en gracia, uno cae en gracia. ¿Qué pasa con esto? Me llama la atención porque mientras esto pasa, en estos versículos, dice que mas Jehová estaba aún con José y lo puso en gracia para que entonces pudiera suplirle a su familia. ¿Qué pasa con esto? Cuando miramos bien esta palabra, también, gloria al Señor, aleluya, él asumió una responsabilidad que se le puso en ese momento. Aún así, viendo las cosas que estaban pasando, las cosas que estaban viendo, José hizo y puso en obra lo que se le había dado. Porque él asumió la responsabilidad que se le pusieron para que él hiciera y tomara acción en ella. Escuche bien, tomara acción en lo que se le había puesto en sus manos. Cuando miramos esto, me llama la atención porque entonces vemos bien hombres que se les puso una responsabilidad. Y cuando miramos bien a otra persona que podemos traer a colación también es Moisés. Y todos sabemos, gloria al Señor, aleluya, y conocemos estos pasajes bíblicos donde Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Y aún así lo saca de Egipto, pero entonces Moisés es escogido por Dios. Y aún así él diciendo, yo soy gago, no sé hablar. Y José, gloria al Señor, aleluya, aleluya, Moisés sigue haciendo la voluntad de Dios. Y él sigue asumiendo la responsabilidad que Dios le había mandado para sacar su pueblo del cautiverio. Y cuando miramos esto, un hombre prácticamente que el pueblo se levanta a murmurar en contra de él y de contra de Dios. Y aún así él se queja y le dice, ¿qué yo haré, mi Señor, con este pueblo? Duro de corazón. Pero el Señor, y aún así sigue asumiendo su responsabilidad. Y cuando él sigue asumiendo su responsabilidad, aún así, cometiendo el error que cometió, y Dios le dice, sube a la montaña, sube al monte, gloria al Señor, para que puedas ver la tierra prometida, pero no vas a entrar. Y aún así él sabiendo que está al frente mirando la tierra, pero sabiendo en su mente y en su corazón que no va a poder entrar. Aún así él quiso y él siguió asumiendo su responsabilidad. Y cuando miramos esto, gloria al Señor, vemos un hombre que prácticamente está asumiendo su responsabilidad en algo que Dios le había puesto en sus manos, siendo obediente. Adora la gloria. Siendo obediente a lo que Dios le había mandado. Siendo obediente prácticamente a lo que Dios había puesto en sus manos. Porque entonces aún así Dios le dice, unge a Josué. Porque él va a ser tu sucesor. Y él va a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Y con todo y eso, Moisés baja y unge a Josué. Porque aún así él fue obediente y él siguió asumiendo su responsabilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de esto, gloria al Señor, responsabilidad,
Algo, gloria y sea, aleluya, que a muchos nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando habla de esto, habla de responsabilidad. Dice, es cumplimiento, es el cumplimiento de las obligaciones. Escucha bien, es el cumplimiento de las obligaciones. O el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. El cumplimiento de las obligaciones, el cumplimiento, tienes que cumplir con tus obligaciones. Tienes que cumplir con las obligaciones del día al día. Tienes que cumplir, gloria al Señor, con las leyes terrenales. Tienes que cumplir con todas las cosas que se te mandan. Con tus obligaciones. ¿Qué pasa? Me llama la atención esta parte más, un poquito más profunda. Gloria al Señor. Porque entonces le dice de esta forma. Mire bien. Dice, las responsabilidades es también el hecho de ser responsable. Déjame repetir esa parte. Es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. De alguien o de algo. Es también el hecho, o sea, tenemos que ser responsables con lo que se nos corresponde, con lo que tenemos a la mano, con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos esto y vemos, gloria al Señor, aleluya, cómo prácticamente Dios obra de muchas formas. Y miramos bien porque quiero traer la mejor persona que uno puede traer prácticamente. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros hoy en día lo que es asumir nuestra responsabilidad. Y cuando hablo de esta persona, la mejor persona, escuche bien, la mejor persona, no hay otra persona mejor que esta. Gloria al Señor, que uno pueda poner, por ejemplo, como asumir responsabilidad. Se llama Jesús de Nazaret. Sencillo. Jesús, ¿por qué Jesús de Nazaret? Muchos conocen, gloria al Señor, la historia de Jesús de Nazaret. Un niño, gloria al Señor, que nació en un establo, gloria al Señor, y mientras que nació en el establo, nació pobre, ¿verdad? Su padre, José, hijo de un carpintero, se le enseñó lo mismo, la carpintería, gloria al Señor. Pero entonces, llegó un momento dado que él empezó a asumir su responsabilidad. Ahí, tan sencillo como esto. Y cuando miramos bien esto, miramos que Jesús empieza a asumir la responsabilidad que el Padre le había mandado. Y cuando él empieza a asumir la responsabilidad que el Padre le había mandado, entonces él empieza a hablarle, gloria al Señor, aleluya, a los sacerdotes, a los escribas, a todas estas personas de lo que es la palabra real. Cómo era que tenían que llevar la palabra. Y aún así, con 13 años de edad, gloria al Señor, ellos se quedaban atónitos de la palabra que este muchacho tenía, porque él estaba asumiendo una responsabilidad con una edad tan corta de solamente 13 años de edad. Mi alma adora la gloria de Dios. ¿Qué pasa con esto? Cuando miramos bien esto, me llama la atención porque cuando miramos bien, Jesús está asumiendo la responsabilidad. Su responsabilidad. Algo que prácticamente desde un principio ya le estaba asumiendo la responsabilidad. ¿Por qué desde un principio? Porque desde un principio, gloria al Señor, vemos, gloria al Señor, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Él dice en su palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, gloria al Señor, entonces quiere decir que Jesucristo estaba al lado. Y el Espíritu Santo también. Entonces ellos empezaron a trabajar con nosotros el hombre, aquí en la tierra, haciéndolo a su imagen y semejanza.
¿qué sucede? Ahí es donde entra Adán. Y cuando entra Adán, gloria al Señor, aleluya, entonces empieza a decir, este es el hombre que hemos creado. O sea, lo hemos hecho, lo hemos creado. Entonces vemos cómo la palabra empieza a correr, empieza a fluir en otra forma. ¿Qué sucede? Cuando miramos esto, estamos viendo, gloria al Señor, aleluya, prácticamente Adán ya hecho completo. Pero entonces Adán vino a hacer a este mundo, gloria al Señor, un cargo que prácticamente Dios lo había escogido para algo. Para cumplir prácticamente, gloria al Señor, lo que Dios había propuesto en ese momento. ¿Qué pasa? Cuando miramos esto, Adán aún así comete un error. ¿Por qué? Porque entonces vemos, gloria al Señor, aleluya, que Eva está escuchando lo que Satanás le está susurrando al oído. Pero entonces cuando ella toma, gloria al Señor, aleluya, de la manzana o de la fruta del huerto, del árbol, gloria al Señor, aleluya, vemos cómo Satanás empieza a susurrarle al oído a ella. Y así, gloria al Señor, aleluya, pasa mucho. Dejamos que Satanás empiece a susurrar al oído de la persona, de cada uno de nosotros, para entonces poner cosas negativas en nuestro oído. Porque entonces cuando llega al oído, entonces llega a nuestra mente, y de la mente, gloria al Señor, llega al corazón. Y cuando llega al corazón, gloria al Señor, ahí tenemos un problema. Porque mientras está ahí, gloria al Señor, Satanás susurrando al oído, estamos dejando que el enemigo juegue con nuestra mente. Estamos dejando que el enemigo juegue con los sentimientos. Estamos dejando que el enemigo juegue con todas las cosas, gloria al Señor, que se supone que nosotros tenemos que tener una responsabilidad de reprender a Satanás por encima de todas las cosas y decir, la sangre de Cristo me cubre. Pero entramos en eso ahora. ¿Qué sucede con esto? Adán prácticamente vino a hacer algo que prácticamente Dios le había propuesto. Y cuando miramos esto, vemos que Adán empieza, gloria al Señor, aleluya, a hacer todas las cosas que se le había mandado. Gloria al Señor. Pero entonces fallaron en una área. Pero entonces vemos cómo Dios, gloria al Señor, aleluya, aleluya, empieza a trabajar con él. Y empieza a trabajar con ellos. Gloria al Señor. Pero entonces entra este hombre, este personaje, Jesús. Porque entonces él vino a tomar la responsabilidad desde allá arriba. Porque entonces prácticamente cuando vio que Adán había fallado, aleluya, y entonces siguieron creando, siguieron progresando, gloria al Señor, aleluya, procreándose cada uno en la tierra, siguieron fallando uno tras uno, tras uno, tras uno, tras uno. Pero entonces el Padre ya estaba molesto. Entonces Jesús tuvo que tomar la responsabilidad desde allá arriba. ¿Qué pasa? Adán entonces en ese momento falló. Pero entonces Jesús vino a cumplir con su propósito. Y cuando dice con su propósito, dice que Adán puso una excusa. Gloria al Señor, aleluya. Pero entonces Jesús, gloria al Señor, se sometió sin cuestionar alguna pregunta. Jesús se sometió sin cuestionar alguna pregunta. Y cuando dice esto, gloria al Señor, prácticamente Jesucristo ni habló. Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo voy a cumplir la palabra que se supone que se tuviera bien cumplido. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos esto, gloria al Señor, vemos que Adán, gloria al Señor, aleluya, pone su excusa. Pero entonces Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, se sometió por completo, sin cuestionar ninguna palabra, sin cuestionar ninguna pregunta. Pero entonces, aún así, Adán fue echado del Edén para que asumiera su responsabilidad en ese momento. El error que él había cometido, gloria al Señor, aleluya, y Eva había cometido, ahora Adán tenía que asumir su responsabilidad. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de esto, gloria al Señor, aleluya, vemos como Dios entonces empieza a trabajar con ellos y le dice a Adán de esta forma, aleluya, con el sudor de tu frente te sustentará. Y cuando dice esto, el sudor de tu frente te sustentará, quiere decir que ahora tenía que sudar la gota gorda, gloria al Señor, aleluya. Ahora no se le iban a dar, gloria al Señor, todas las cosas a la mano.
ahora tenía que sudar, ahora tenía que sembrar, ahora tenía, gloria al Señor, que cosechar, ahora tenía, gloria al Señor, que estar pendiente a su esposa, gloria al Señor, tenía que hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tenía que sudar la gota gorda, tenía que sudar para entonces poder sustentar, poder tener un bocado de pan en su hogar. Pero entonces me llama la atención porque entonces vemos, gloria al Señor, aleluya, a Jesús, que le dice a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando dice esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Quiere decir, aleluya, aleluya, que Adán tuvo que sudar, Adán tuvo que sufrir, Adán tuvo, gloria al Señor, aleluya, que prácticamente, aleluya, sacrificarse por completo, gloria al Señor, porque era la palabra que el Padre le había dado en ese entonces y él estaba sometiéndose, gloria al Señor, aleluya, a lo que el Padre le había dicho. Pero Jesucristo le dijo: de no solamente del pan vivirá el hombre. Escucha bien, ay, Adán en ese momento, aleluya, estaba sudando. Adán en ese momento, gloria al Señor, aleluya, estaba trabajando fuerte, aleluya, estaba todo sudado, estaba ahí trabajando fuerte, aleluya, en el campo, trabajando para poder sustentar a su familia. Y yo me imagino, gloria al Señor, aleluya, que en todo ese sudor él tenía que estar bañado en sudor, aleluya, de todo el trabajo, de todo el sol. Pero entonces, me llama la atención porque entonces, cuando miramos a Jesús en otro punto de vista, Jesús cuando vino al mundo y fue entregado, gloria al Señor, aleluya, entonces él tuvo que sudar aún más de lo que Adán tuvo que sudar, porque entonces Jesucristo estaba sudando, gloria al Señor, aleluya, sangre preciosa. ¿Qué pasa? Cuando miramos bien, mire bien a Adán. Imagínese a Adán, gloria al Señor, aleluya, sudado por completo, bañado completo en sudor de todo el trabajo del día. Pero entonces, imagínese ahora, gloria al Señor, aleluya, a Jesús sudando. Y Jesús sudando, y no es cualquier sudor. Y no estamos hablando, gloria al Señor, aleluya, de cualquier sudor. Estamos hablando de un sudor poderoso. Aleluya, estamos hablando de su sangre. Estamos hablando, gloria al Señor, aleluya, que cada vez que tú sudabas y tú decías: aleluya, hoy me fue fuerte. Así decía el maestro, gloria al Señor, aleluya, cuando tenía, aleluya, la cruz encima de él, diciendo: ay, Padre mío, Señor, aleluya, pasa de mí esta copa. Gloria al Señor, aleluya, porque entonces sí, gloria al Señor, que tenía que cumplirse la palabra que se había prometido. Porque él tenía que asumir su responsabilidad. Aleluya. ¿Qué pasa con esto? Cuando él estaba derramando su sangre, aleluya, tenemos que ver prácticamente que usted y yo estamos aquí, gloria al Señor, aleluya, por su misericordia. Porque prácticamente, aleluya, somos bañados en la sangre de Cristo. Pero entonces tenemos que llevar a colación, tenemos que entender nosotros ahora mismo, aleluya, que somos bañados con la sangre del Cordero. Aleluya, no fue el matadero, gloria al Señor, y no abrió su boca. No dijo nada. Aleluya, porque él tenía que cumplir con lo que el Padre había mandado. Porque él estaba asumiendo su responsabilidad. Y cuando hablamos de esto, asumir nuestra responsabilidad, es decir, aleluya, a Satanás, aleluya, mira bien, gloria al Señor, aleluya, estamos pasando por esto, estamos viendo esto, tú estás haciendo aquello, tú estás haciendo lo otro. Estoy viendo cómo te estás levantando, gloria al Señor. Pero te puedo decir algo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si la palabra dice: alzaré mis ojos a los montes, y de dónde vendrá mi socorro, que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. ¿De qué he de temer? Así tenemos que ser. Aleluya. Saber entender, gloria al Señor, que tenemos que asumir una responsabilidad que eso nos ha dado. Y saber entender que esta salvación hay que cuidarla con temor y temblor. Me llama la atención porque por eso Jesús le dice en versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto.
El ladrón, que eres tú, Satanás. Señor te reprenda. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que dio mi vida, que di mi vida, que derramé mi sangre preciosa, que pagué el precio de sangre por la humanidad, por todos nosotros. Por eso es que le debemos hoy en día y por los siglos de los siglos a ese Padre poderoso, que día de Padre, día especial, hoy le rendimos tributo y le damos gloria y honra y le hacemos fiesta al que tiene que hacerse fiesta, aquel Padre que está allá arriba, a Dios, a Jesús de Nazaret, que fue el que nos salvó a usted y a mí en esta preciosa hora. Oramos. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, Dios mío, Señor, ante tu presencia, dándote gracias, Padre Celestial, una vez más, por todas las cosas lindas que tú sigas haciendo, Dios mío, Señor, con nosotros. Señor, ya te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, aleluya, que están aquí presentes. Yo te pido, Padre Celestial, aquellas personas que nos están sintonizando en esta hora, Señor, aleluya, si quieren aceptar al Señor como su único y exclusivo Salvador, quieren, aleluya, reconciliarse contigo. Yo te pido, Padre Celestial, aleluya, que tú escribas su nombre, aleluya, en el libro de la vida, en esta preciosa hora. Aquella persona, aleluya, que están enfermos, que tú pongas tu mano poderosa también y les sanes en esta hora. Y te pido también, Dios mío, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir asumiendo la responsabilidad que tú nos has puesto en nuestras manos. Te damos la gloria y la honra, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, gloria al Señor, aleluya. Le habla José Ramos, gloria al Señor, pastor de la iglesia Plantado por Dios, Planted by God. Gloria al Señor, reciban saludos de mi pastor Jonathan Fontané y Yomari Fontané, de mi amada esposa, mis hijos, gloria al Señor, aleluya, y de mi iglesia. Aleluya, que por la gracia de Dios pastoreamos, gloria al Señor. Aleluya, reciban saludos de la misma. Aleluya, si tiene un amigo o un hermano, gloria al Señor, aleluya, quiere compartir este video, déselo a alguien, share with somebody. Alguien tiene, gloria al Señor, aleluya, que escuchar esta palabra y yo sé que va a ser de bendición. Aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.